Buenos días a todos, mi nombre es Carmen Borrego de la Nave, soy residente de segundo año de Enfermería Familiar y Comunitaria en Talavera de la Reina y enfermera. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso la posibilidad que me ha dado de poder participar en el mismo y sobre todo de visibilizar el papel del cuidador principal en el paciente crónico de alta complejidad. Y bueno, para ponernos un poco en contexto, me gustaría aclarar estos dos conceptos. El primero es paciente crónico de alta complejidad, que es aquel cuya condición actual de alta fragilidad y alta complejidad requiere de un enfoque individualizado, multidisciplinar e integral. Requiere la coordinación tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, ya que por lo general presenta varios factores de riesgo asociados, como es la polimedicación, la alta comorbilidad o la alteración en su estado funcional. Luego, el concepto de cuidador principal informal, que es el soporte fundamental que tiene este paciente crónico, es el que se suele encargar de todo el peso de los cuidados que requiere. Y por lo general se suele encargar de esto una mujer de mediana edad, entre 45 y 65 años, y suele estar casada. Lo más frecuente es que se encargue la hija, después la esposa y después la nuera. Es por orden de frecuencia lo más común, lo más visto. Suele ser conviviente de la persona a la que cuida y suele tener un nivel de estudios bajo, que por supuesto esto no siempre es así. No suele tener una ocupación laboral remunerada y existe una rotación familiar baja. Es decir, que la mayor parte de los cuidados, el peso de los cuidados lo suele llevar una persona de las características que he mencionado antes. Y suelen tener ellas una percepción de mala salud. Suelen decir que la sobrecarga y el impacto que tiene el cuidar a una persona dependiente y una persona de tan alta complejidad les afecta a ellas, a su esfera social, a su esfera física, a su esfera psicológica. Entonces todo esto al final les provoca a ellas problemas que a medio o largo plazo al final esto desemboca en una peor calidad de vida. Podemos realizar este enfoque tanto del paciente crónico como del cuidador principal. Pues en primer lugar tenemos que hacer una captación, pero una captación no solo del paciente sino también del cuidador principal. Esto es complicado cuando tenemos varios domicilios y tenemos prisa y demás, pero está bien cuando tengamos un tiempo realizar esta valoración integral por patrones funcionales y diagnósticos de enfermería tanto al cuidador principal como al paciente crónico y realizar todas las escalas que sean necesarias para estratificar el riesgo y ver qué necesidades puede tener esa persona. En función de las necesidades que detectemos, pues podremos facilitarle unos recursos de apoyo u otros, desde centros concertados o residencias hasta teleasistencia, pasando por hospital de día o la ayuda a domicilio, por ejemplo, en función de las necesidades que tenga en ese momento. Y luego, por supuesto, realizar un seguimiento posterior para detectar cualquier cambio precozmente y sobre todo ver si tienen otras necesidades y poder adaptarnos a ellas. También es importante proporcionar las herramientas al cuidador principal para su autocuidado. Porque como lo que os comentaba, llega un punto de tal sobrecarga que tienen los cuidadores principales que se olvidan de su propio autocuidado. Y el problema de esto es que al final se olvidan de sí mismas y en vez de tener un paciente enfermo, al final acabamos teniendo dos y complicamos muchísimo más la situación. Estas son las escalas que podemos utilizar para valorar al cuidador principal. La de Zarit, que seguro que todos la conocéis y la habéis utilizado, que es la que valora la sobrecarga del cuidador principal. La de Goldberg, que es un cribado que se utiliza para la ansiedad y la depresión, que también la podemos utilizar para las cuidadoras. Daré unas pinceladas de la de Dukan 11, que es el reflejo del apoyo social percibido de la cuidadora, no del real, sino del apoyo social percibido. Y luego que conozcáis que hay otras escalas, como la que tenéis ahí, que valora la calidad de vida para los cuidados informales. Luego, para los pacientes crónicos de alta complejidad, una vez que hagamos la valoración integral del paciente crónico, pues podemos hacer la del paciente y la del cuidador. Pero bueno, es importante que sepáis que hay algunas escalas que se suelen utilizar casi siempre para valorar en qué necesidades tiene nuestro paciente crónico de alta complejidad. Como son la escala de Bartel, que es la que valora las actividades básicas de la vida diaria, la Autoni-Brody, que valora las instrumentales, la de Charson, que valora la comorbilidad, es decir, la esperanza de vida que hay de aquí, del día de hoy a dentro de 10 años, y la Gijón, que valora el riesgo social. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en Zarit y en Goldberg, que son las dos que se suelen utilizar para los cuidadores principales. El cuestionario de Zarit es autoadministrado, es decir, nosotros se lo daremos al paciente para que lo rellene él. No se recomienda decirle nosotros las preguntas como podríamos hacer en la escala de Bartel o en la de Goldberg, que veremos ahora más adelante,
porque es un cuestionario un poco delicado. Son preguntas un poco fuertes algunas y muchas veces se sienten juzgadas y culpables por responder lo que responden. Por ejemplo, la pregunta número 8, ¿siente que su familiar depende de usted? O la 9, ¿se siente agobiado? La 18, ¿le gustaría poder dejar el cuidado de su familiar a otro? Entonces, muchas veces, si responden a esto en la consulta, se sienten juzgadas y no contestan lo que realmente sienten. Entonces, mi recomendación es que se lleven el cuestionario a casa y que cuando nos lo traigan decirles que nosotros no vamos a leer pregunta por pregunta que han contestado, sino que vamos a contabilizar los puntos y vamos a dar un valor. Si está por debajo de 46, detectaremos que no hay sobrecarga del cuidador principal. Que está por encima de 56, si hay sobrecarga intensa, y en función de eso ya podremos intervenir. Tenemos la escala de Goldberg, que tiene dos subescalas de la ansiedad y de la depresión. Las 4 primeras preguntas, que es el cribado, es la misma. Y si nos sale una puntuación positiva, seguiremos preguntando, pero si nos sale 0 puntos, pues ya está, el cribaje ha salido normal y no tenemos que seguir preguntando. El punto de corte en la escala de la ansiedad, la subescala es 4 y en el de la depresión es 2. Luego tenemos el cuestionario de Dukan 11, que el que hace es valorar el apoyo social percibido y utiliza una escala de Likert del 1 al 5. 1, por ejemplo, sería mucho menos de lo que deseo y 5, tanto como deseo. Entonces, en función de esto, pues si tenemos una puntuación menor a 32, pues indica que tiene una percepción de apoyo social bajo. Y bueno, luego ya por último y para terminar, os voy a dejar aquí, por si os las queréis leer, las intervenciones que solemos realizar con este tipo de cuidadores principales y con este tipo de pacientes de alta complejidad. Espero que os haya gustado el tema, que os haya abierto la espinita para que os centréis en el cuidador principal y que no se nos olvide de que existen y que no son invisibles, que muchas veces pues actuamos como si no existieran.